Devocional de la pastora Janet Andrade. 7 de mayo. El tema de hoy, el ministerio más importante. Selección de las Escrituras Marcos 10, versículos 1 al 31 que dicen: Jesús enseña sobre el divorcio. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él. Y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿Qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: Por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y les dijo: Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Jesús bendice a los niños. Y le presentaba niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. El joven rico. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: Hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras,
con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Alimento para meditar Marcos 10, versículos 13, 14 y 16 que dicen: Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y tomándoles en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. El ministerio a los niños es el ministerio más importante que hay. Sí, por supuesto, todo ministerio tiene un valor incalculable, pero alcanzar a los niños para Cristo puede evitar toda una vida o una eternidad de sufrimiento. Es el ministerio más importante en el hogar, en la iglesia y fuera de la iglesia. Sin embargo, muchas veces puede ser secundario a las otras actividades en las que nos ocupamos. Lamentablemente, en algunos lugares ni siquiera es secundario, sino que es inexistente. Aunque todos deben llegar al conocimiento salvador de Jesucristo y aceptarlo como su Señor y Salvador personal, cada niño que nace pertenece al reino de Dios. Desafortunadamente, las personas que lo rodean en este mundo maldito a menudo se convierten en sus tropiezos y los llevan fuera del reino y a la oscuridad. Por eso es vital que sirvamos para mantener a los niños en el reino a medida que crecen en el Señor y llegan a los que están siendo arrastrados. Si bien no todos tienen el don de ministrar a los niños, debe ser una prioridad apoyar a quienes lo hacen y asegurarse de que los niños crezcan en el reino de Dios. De lo contrario, sufrirán mucho y el trabajo para obtenerlos para el reino de Dios más adelante en la vida será mucho más difícil, con mucha destrucción en sus vidas antes de que lleguemos a ellos. Ministrar a los niños no consiste simplemente en mantenerlos tranquilos para colorear imágenes de historias bíblicas en algún cuarto de atrás. Deberíamos enseñarles los mismos conceptos que los adultos necesitan saber, solo que a su nivel. Debemos enseñarles a amar al Señor, hablarle y escuchar su voz. Los niños necesitan saber que la respuesta a todo está en la palabra. Necesitan saber cómo ser preservados de la maldad del mundo y cómo andar por la fe con valentía en la autoridad que el Señor les ha dado, así como a todos los creyentes, sin importar su edad. Todo esto requiere tiempo, energía y muchos recursos, pero vale la pena. Espero que todos los que escuchan el día de hoy hagan un balance y evalúen cómo lo han estado haciendo con respecto al cumplimiento de este deseo del Señor. ¿Estamos ministrando consistentemente a nuestros propios hijos en casa? ¿Dedicamos todo lo necesario al ministerio de niños en la iglesia? ¿Apoyamos a los ministerios que evangelizan a los niños sin iglesia? ¿O simplemente estamos tratando de mantener a los niños callados? Bendiciones.